Crimen fue Menores, un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio y también en Spotify. Aquí seguimos en esta tercera temporada sobre poesía ecuatoriana. Está aquí de nuevo mi panel Andrés Landázuri, que la semana pasada, o hace 2 semanas en verdad, trajo un poema de Ana María Isa sobre una cena. Sobre una cena, sí. Y ahora es sobre un almuerzo. ¿Qué más, almuerzo? Andrés? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, vamos? pana? No, chévere volver. Los escuchas no saben, pero hubo una pausa involuntaria de una semana que Sí. me quitó un poco el ritmo, porque yo estabas leyendo embalado, todo lo que podía en las bien. noches. Y esta semana, bueno, estamos en exámenes y demás, Sí. se ha pausado. Así que hay que retomar el día. Oye, poema extenso, Extenso. que les advertimos a los escuchas que es un poema extenso, jodido. Normalmente la poesía de Efraín Jara es compleja. Pero antes de pasar a la lectura, yo diría que nos digas un poco por qué este texto en particular de Efraín Jara y Drobo. A ver, para mí Efraín Jara es, creo yo, que el mejor poeta. Bueno, es difícil siempre esto de mejor, peor, qué sé yo, ¿no? Pero sí. es de los poetas más importantes que ha tenido el Ecuador en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? O sea, yo los pongo ahí, un tú a tú con Adum sería, ¿no? Es realmente un poeta muy, muy significativo, con una obra sostenida, digamos, muy intensa, con muchos momentos, con muchas exploraciones. Y como tal es un poeta, digamos, al que he acudido en diversos momentos. Obviamente el poema que salta a la cabeza es el Sollozo por Pedro Jara, que es un poema magistral, ¿no? Sí, qué bestia. Pero, digamos, en alguna época, no sé cuándo exactamente, me cayó en las manos de esta edición, que es la que prepara María Augusta Ventimilla con la obra poética reunida, y tuve el tiempo de leerlo así detenidamente todo, ¿no? Y hubo muchos poemas que me deslumbraron o me gustaron. Y este en particular yo me acordaba porque en una clase en la universidad que tuvimos con el Iván Carvajal, fue un asunto medio extraño porque mi grupo en la U era medio como, tenía buena fama, como que éramos nerds, como que éramos bien destacados. Y el Iván era un profesor mítico, ¿no? Todo el mundo, y nunca nos coincidimos con el Iván, siempre era, no tuvimos clases con él. Hasta el último de la carrera que tuvimos una clase con él de poesía ecuatoriana. Al último clase. Ya, o sea, al último de, que era ya 8º nivel, así ya al final de la carrera. Ah, esa materia estaba al final. Ajá. Que cague. Y era la primera vez que íbamos a tener clases con el Iván, que era un profesor como muy famoso, ¿no? Y poeta que va a asomar en este programa, sí. Y yo recuerdo que fue un poco un fracaso. O sea, yo sentía que lo decepcionamos a él. porque teníamos buena fama, pero nos tocó, era así como poesía ecuatoriana y era la clase hacía a las 7 de la mañana, ¿no? Y era así, digamos, lunes 7 de la mañana, algo así. Entonces era todo el mundo medio dormido, nadie le logró poner mucha vibra. Y yo siento, no sé qué opinará ya él, pero que le quedamos súper mal, así como que fuimos un desastre de curso. Es el horario ese. Pero me acuerdo la vez que él trajo este poema y se pasó muy apasionadamente hablando de él. Y me acuerdo esta sensación que yo decía, chuta, no estamos a la altura de este man que está leyendo con tanta interés y contándonos tanto. Y nosotros aquí medio dormidos. Y entonces me acordaba de este poema por eso, por esa clase, como que yo no lo capté tanto. Y luego cuando me llegó este libro, años después, y estaba leyendo, tratando de leer todo Efraín Jara, lo recordé y me parece buenísimo, ¿no? Es me parece una bestialidad. tremendo. Sin decir que es de lo mejor, porque Efraín Jara tiene muchas cosas muy potentes. Sí. Entonces, esa anécdota con el Iván, que yo me acuerdo que él como que trató de hacernos ver la potencia de este poema y nadie le paró bola por X razones de la vida, y luego lo descubrí, yo me sentí así como, chuta, ¿cómo le fallamos a este profe que esperaba tanto de nosotros? Y creo que, no sé si te pasa a vos esto, pero pasa mucho con las obras literarias, también con los lugares, ¿no? Que son como muy famosos, que son como estos monumentos de la literatura. A mí me ha pasado muchas veces en una cosa u otra que llego y digo, ¿por qué tanto? Entiendo que me tiene que gustar. Y sí, valoras la obra, pero hay algo que yo creo que con este poema no pasa eso. O sea, te amenazan tanto de la grandeza de este poema. O sea, tiene tanta fama este poema. Sí. De hecho, esta colección, si no me acuerdo mal,
esta colección de la Puse, de se llama el almuerzo del solitario, se llama así, tal es la fama del poema, en la edición que estoy leyendo. Y uno va al poema y yo creo que es demasiado, ¿cómo decirlo? Es difícil de entrarle al poema también, pero es un poema desafiante. Sí, ¿no? Aunque tampoco es, digamos así, abigarrado y denso, porque... No. Como, no sé, granizo. Como granizo, claro. Es mucho más, o sea, digamos, en su superficie es más fácil de surfear sobre él, de entender lo que dice. Pero claro, tiene unas dimensiones... Sí, porque tiene una dimensión estrucral compleja. Sí, yo que es una de las cosas importantes en Jara, ¿no? Sí, sí. ¿Qué dices? ¿Advertidos están? Vamos a ir a este poema. O sea, son 331 versos, tomará sus minutitos, pero agüita y vamos. No tropezarme, ven. Entonces, aquí está Andrés Landázuri, que leerá el poema El almuerzo del solitario de Efraín Jara y Drobo. El almuerzo del solitario. Maniatado en el torrente de la duración, así te quise ver, viejo y roñoso amigo Efraín, piedra confundida entre el estruendo de piedras de la desesperación. Tanta presunción de follajes ya envilecidos por la dorada lepra del otoño, tanto tremor, temblor, fragor, tantos remolinos de frustraciones y sueños, tanto ir y venir de la conciencia al mundo y al fin quedarse extraviado en el dédalo de espejos de las palabras. ¿Hay algo más que roer el hueso del tiempo bajo el silencio de las estrellas? Y si esto es todo, como en verdad es todo, salud deslumbramiento enceguecedor del instante, salud rastro del meteoro, salud rastro curtido por los rigores del relámpago. No de hojas arrebatadas por la tempestad, sino de fría y obstinada pasión de usurero, por los metales preciosos, están hechos el destino y la poesía. 5 rojo del frenesí, 12 negro de la soledad, haz de brillos del sexo, dados cargados de la muerte. Hay el azar, y no hay el azar, porque es menester haber peregrinado muchos años por las arenas del esplendor, para que nuestros pasos se anticipen a lo imprevisible, como el impulso del gavilán al ímpetu del viento. Ah, desdichado y conmovedor animal, orinado por la necesidad y la costumbre, abandonado a la erranza de témpano de la indolencia, al otro lado del tiempo, repitiéndote y repitiéndote, como un mecanismo estropeado, como un implacable afanarse de hormigas. La fatalidad que te sorprende siempre dormido, la palma colmada de rosas del amor que ya no reconoces, la subterránea corriente de truenos de la especie, el hocico húmedo, torpemente certero y feroz de los apetitos, la piedra reverberante y sin peso del hambre, el estómago como cuero de res templado entre estacas, el almuerzo, señores, el almuerzo, siniestramente hermoso es, e indómito, quien puso a blanquear sus huesos bajo el deslumbramiento de cuchillas de la intemperie, quien por nada tener, todo lo acepta reconocido, todo lo pone a incandecer junto a su corazón y todo lo exalta y desborda, pero al peso dorado de fruto de la plenitud, solo llegamos por la renuncia, como a la cantera de rayos de la pureza por lo augusto de la desnudez. Olor a trapos fermentados por la rutina, nunca más. Trampa de los deberes conyugales, ya no más. Pantano de los honores y genuflexiones, jamás. Aniversarios melancólicamente ruidosos, sábados devorados por la infección de las visitas, llaveros engordados hasta la obesidad, y uno cada vez más próspero y desamparado. Más compre un congelador y lleve gratis una batidora. Sombríamente cada vez menos futuro y más pasado. Los honorables padres de la patria, padres, podres, pudrepatrias, asumen el poder en nombre de la democracia. La historia se limpia con el infeliz de Nixon. Si estas vacaciones pudiera ir al mar. Ah, poderosa edentina eyaculación, de las playas en la madrugada. Ah, delirante vocabulario de azucenas de la espuma. El jueves toca cena donde los Fernández, no te olvides de tomar la píldora anticonceptiva. En el aire radiante de la soledad, adquieren los pensamientos la nitidez de las espadas, o de las osamentas de los caballos en el desierto. Soledad luminosa,
soledad establecida como pepa en el fruto, soledad en la que todo lo que cruza por el corazón se consume en llamarada, como en el aliento de topacios del estío. No aceptamos la trayectoria de flecha de la duración, para lamentarnos, sino para maravillarnos. Empapado por la lluvia de la purificación, llega el canto del pájaro, asoma entre las rajaduras de la sal, el sollozante temblor de ala de cigarra de los retoños. Hubo que arriesgarse descalzo sobre las brasas para ganar la vida, para que el tiempo decline su cólera en los ramajes de la sangre, y las palabras centelleen como un bosque de lámparas. Olor vociferante de la cebolla, olor chirriante de la cebolla, con los ojos bañados en llanto, canta solitario, canta. La cebolla se va a la olla, tralalá, tralalá. Olor bravío de axila exasperada, olor petulante y ofensivo de excitación animal. Planeta de agujas y dientes de la pimienta, limaduras áureas del comino, dulce aspereza de vello puberal del orégano. Hay en el tomate la insolencia de las verrugas, iracundos dientes de roedor del ajo, lágrimas de silenciosa resignación del aceite. Deleite, aceite, afeite del apetito. Como si se tronchara un árbol de trinos, crepita la dorada galaxia del sofrito, zumbido de abejas, trueno de berilos, crujir de cardos secos en las sienes del fuego. Aromas y sonidos de la vida. Cada sensación nos instala en una nueva ola, cada ráfaga de olor niega la muerte. Cada latido es un encuentro y una despedida, presente implacable, presente y ausente, presente ya ausente. La pisada de meteoro del presente por su propia condición de instantaneidad solo es eco o nostalgia. En realidad nada es, nada está. Todo se hace y deshace. ¿Cuándo fuimos señalados por el dedo de la impaciencia? ¿Cuándo nosotros, los fugaces, con el alma chorreando confusión y oscuridad, nos decidimos por la intrépida ocupación de pulidores de diamantes? Ah, remolino de formas, desencadenado por un alfarero de mente. Ah, peldaños resbaladizos y pérfidos del desvarío. Pero el alarido desesperado de la perduración, pero la gran voluntad de espejo de las imágenes, el deslumbrante imperio de soles de la belleza, no se es, se llega a ser el solitario. La obstinación de la lente que concentra la luz, la polea que gira delirante sobre sí misma, el astro suspendido a pura fulguración en el vacío, en la penumbra de enredaderas, del vientre de la madre, fuimos macerados por la soledad y la incertidumbre, y desde entonces, siempre blandiendo la espada contra la dispersión, siempre modelándonos como una ánfora preciosa, siempre vigilando nuestra pequeña ración de adversidad, el olor a animal sudado de la perseverancia. Ah, infancia, floresta nunca hollada por la pata de elefante del tiempo. Solo entonces, en el entonces sin entonces, en el sueño de cordero entre las flores de la inocencia, indolencia, sin dolencia de la conciencia, la pura ingravidez del ser, la frase nunca acabada del mar, el ala que se desplaza sin agitar el aire, el ojo que se contempla sin devorar el mundo. Loor a la médula de los huesos de las vacas, a las túnicas de jade de la col, a los oscuros sabañones de las papas, bienvenidos puerros vermiformes, suculento amargor de los nabos, tiernas estalactitas de las zanahorias, sopa de verduras del desolado. Pegaso cálido que lo transporta a la torre más alta del arrobamiento, pague a tiempo sus impuestos con un 10% de descuento. Francisco Franco agoniza durante 34 días. Parece que los gusanos se han declarado en huelga. El equipo de fútbol local puntea el campeonato. Hay que crear una sobretasa sobre el agua potable para dotar de preservativos a los arcángeles. A la mierda, caprinos, caprunos, cabrones. Todavía mi yo es mi yo. Polen aventado en las florestas, rastro desasosegante del cometa, garra desaprensiva del Milano, estruendo de astros en la garganta del volcán, piedra que anima la corola de círculos del agua. Todavía mi yo es mi yo, y no ceniza estéril esparcida en el asfalto de la tercera persona del plural. Bulle el agua en la olla, bulla de tallos de agua, estambre de fuego del hambre, enjambre de mariposas del hambre,
lunares de leopardo de la grasa flotan sobre la sopa. Es la hora de las ramitas de apio, la hora de los rizos del perejil, de compruébese la sal y rectifíquese. Los solitarios son tremendamente apegados a la ortodoxia inútil de las recetas. En realidad no se llega a ser el solitario. La bandera ensimismada en su tempestad de palomas, la majestad arisca del velamen del albatros, el arpa caída en el ojo de estupor del huracán, porque alguien ha de alimentarse de espinas para labrar las pestañas de la rosa, alguien ha de aceptar los terrores de la aniquilación para que el instante no se desvanezca, como en el regazo de las tinieblas, la espada lamida por el relámpago o el salto del pez entre el tumulto de las olas. Y ahora la inmaculada escarcha del arroz, el orden febricitante de la cámara de larvas del termitero, los dientecillos de leche del arroz, su nitidez de lágrimas de perdiz, la nieve sobre la que se enardece como un sol, el huevo frito, el prodigio de la carne en la sartén, asediada por las constelaciones del aceite. Fui el animal, gremial, social, oficial, el ciudadano tranquilo en la impersonalidad de sus pantuflas. Pero detrás de estas facciones de indio melancólico y cortés, se escuchaba el bramido de la grieta del sismo, el silbo del viento en el pajonal, el vaho ardiente de cobra de los instintos. ¿Es la abundancia de lo que no nos pertenece la causa de nuestra aflicción? ¿O tal vez nuestra ineptitud para mirar la rutilante orfebrería del cielo nocturno sin que nos agobien las interrogaciones? Olvida todo esto. Acepta simplemente que estamos aquí, que es cosa de privilegio y ventura, dar testimonio de la duración que no somos, sentado perdidamente ebrios de amor a lo efímero sobre nuestras rodillas. Cacerolas, colillas, platos sucios, corredores colmados de desesperanza, en los días tormentosos del solitario. Los botones le abandonan sin despedirse. Con los ojos enrojecidos por el insomnio, canta, solitario, canta, los botones son mis únicos doblones, tralalá, tralalá. Las arvejas germinan, de tanto guardar un poco para el día siguiente, fermentan los limones y los recuerdos. ¿Ya para qué tender la cama? ¿Cómo es posible la existencia de Dios si el hombre está hecho para morir? Calzoncillos y libros en el suelo. Uno se vuelve dos y habla hasta por la bragueta. Uno se vuelve lascivo, cínico, tierno, hostilmente autobiográfico. El dolor es la arrogancia de la conciencia. ¿Cuál cojudo? ¿Cuál polvo en las sillas? ¿Cuál rencor de ojo de pulpo del perecimiento? El almuerzo está servido. Sabes que no te envidian la camisa sino la alegría. No te envidian la comida sino el hambre. No abominan tu pobreza sino tu desesperación. El gran júbilo de tu desesperación, cuando sangre y mundo contienden en los declives profundos de tu corazón, o braceas hacia la vigilia, con un ramo de palabras abrazadas por el frenesí, solherido, solitario, solidario, pongo un concierto de Bach en el tocacintas, y sentado a la mesa ensalza tus dones frugales, esta hermosa y brutal incoherencia de la vida. Esa fue una lectura de Andrés Landázuri del Almuerzo del Solitario, publicado por primera vez en 1975. Yo tengo aquí 1974 en esto de la puse, pero la información que había en ese prólogo de Iván Carvajal. No es de María Augusta Ventimilla. Ella escribió una tesis a finales de los 90 sobre... Es la primera tesis, creo, sobre la obra completa de Efraín. Entiendo. Y ella es la que recopila y comenta... Entonces este es un texto de 75. Bueno, aquí en esta edición también está firmado 1974, pero tiene una nota que dice que se publica por primera vez en la revista El Guacamayo y la Serpiente, Cuenca, número 12, diciembre de 1975. Escucha, bueno, ¿por dónde diablos empezamos? Es un texto, 330 versos. ¿Cuánto nos demoramos en solo el poema? Chuta, Yo diría que más de 10 minutos. Seguramente. O sea, que es una cosa de... Pero, sin embargo, es un texto... Bueno, claro, las partes donde se hace difícil leer, que esto me parece capaz interesante empezar por ahí, es porque Efraín Jara plantea esta suerte de neologismos que luego vamos a ver en Sollozos por Pedro Jara bastantes veces, pero que son estas palabras como compuestas, como ¿no? unidas, como unidas, como por ejemplo haz de brillo del sexo, que está muy al principio, dados cargados de la muerte, que sale todo unido sin espacio, sí, como esta cosa que tiene el alemán, ¿no? De hacer palabras compuestas. Bueno, una de las cosas de Efraín Jara
es que él fue profesor entiendo que de lingüística, semiótica. Claro. Y entonces tiene mucha conciencia de, digamos, el signo, la palabra como signo, Sí. como significante. Y tiene muchos momentos de ejercicios sonoros. Tiene un libro de estos mismos años, de los 70, que se llama Oposiciones y Contrastes, que es montones de poemas cuyo chiste, digamos, es los juegos de palabras y de sonidos, ¿no? Claro. Que son, no sé, pues utiliza palabras y variaciones de palabras para ir generando unos sonidos, pero que generan también unos sentidos. Entonces él está muy consciente de cómo utiliza las palabras en varias dimensiones, no solo, digamos, en su semántica o en su referente, sino en su sonido y demás, ¿no? Entonces él genera este tipo de juegos de unir palabras, yo siento que es como unos mecanismos de énfasis, ¿no? De que te obliga a ir más, como darle más fuerza, ir más rápido. Sí. Como que hubieron distintas aceleraciones. Ajá, exacto. Y además hay varios momentos en los que como que juega con palabras que tienen un sonido parecido, pero que se repiten y van generando unos distintos significados, ¿no? Por ejemplo, deleite, aceite, afeite del apetito, no sé, juega con este tipo de cosas continuamente, también con la disposición de los versos en la página, porque a veces los mueve así como en cascada, ¿no? Un verso un poco más adelante, otro un poco más adelante. Entonces es un rasgo que está presente en todo. En toda esta cosa, ¿no? Al menos en la poesía de esa época hay mucho de eso, ¿no? Porque la experiencia de lectura de este poema, o sea, ahora que lo lees en voz alta, probablemente expresa de una manera más explícita el hecho de que, por un lado, este es un poema que se hace grandes preguntas. Ajá. Y que se enfrenta a grandes discusiones que seguramente vamos a entrar. Una de esas es el lenguaje, claro, desde el etcétera. Pero al mismo tiempo hay una especie de voluntad de juego y lúdica. Sí. Yo me acuerdo que la Andrea Torres, nuestra ex estudiante, amiga Andrea Torres, que tiene un texto sobre Efraín Jara, y en verdad siempre que hablaba de Efraín Jara lo hacía en relación con Raymond Queneau y toda la gente esta del Eulipo. Cierto, que ya hizo un trabajo sobre eso. Ajá. Que es como muy claro eso aquí. Pero hay esta voluntad de juego que aparece o que se desarrolla en medio de estas preguntas terribles. Que eso, ¿no? eso es quizá lo más interesante. Es un poco, claro, típico aludir al gran poema del sollozo por Pedro Jara, ¿no? Pero es eso, porque es un gran lamento por la muerte del hijo, absolutamente desgarrador, construido una especie de juego compositivo en el que tú juntas números y vas haciendo una... Aquí también es lo mismo, o sea, quizá no tan explícito, pero, a ver, o sea, la situación fundamental es un almuerzo de una persona sola, el almuerzo del solitario. ¿no? Eso te iba a decir. Si tienes que resumir, hacer una sinopsis de qué se trata este poema. O sea, yo digo, es un tipo que va a comer solo, está cocinando... Él está cocinando. Él está, porque él dice que la cebolla, corte, el olor de la cebolla, ni sé qué, ahora viene el ni sé qué de los arroces, ahora viene... Sí. Entonces, en el acto de cocinar o de pensar en lo que va a comer, va haciéndose preguntas, es un devaneo mental de lo que piensa, siente y de su vida. Entonces aparecen muchas cosas de manera torrencial, porque es un poema sin ninguna pausa y que solo sigue botando versos, entonces te obliga a leerlo de corrido y como que a menudo captas reflexiones profundas, como tú dices, pero que enseguida se van a otra cosa. Puede estar pensando, ¿y para qué creer en Dios si el hombre va a morir? Algo así. Sí, algo dice, algo así. Ajá. Y después en el siguiente verso está diciendo, y bueno, vamos al arroz y al que ora, a las chuletas de cerdo, ni sé qué. Claro. Entonces está es básicamente, o sea, si yo diría una sinopsis, es un tipo que está cocinando lo que va a comer solo y mientras está cocinando está pensando en su día a día y ese devaneo mental nos va dando cuenta de su situación existencial, porque es un poema que tiene mucho contenido existencial, se pregunta, como tú dices, cosas fundamentales sobre el tiempo, sobre la palabra, sobre la existencia, pero en el marco de una acción absolutamente cotidiana y casi como despreocupada. Él está cocinando, pensando. Sí. Entonces es justo que es verdad, ¿no? Claro. O sea, por un lado yo pensaba mientras hablaba, mira, lo que tengo anotado aquí es, porque inevitablemente pensaba en el poema que leímos la última vez, en el de Ana María de Isa, que decíamos de esta cena, es pan y lechuga, ni siquiera es un sándwich, es pan y lechuga, y aquí hay zanahorias, pimienta, nabos, hay carne de vaca, col, papas, arroz, arveja, limones, una sopa, apio, perejil, o sea, es una cocción de un
plato bastante complejo. Yo creo que está haciendo un almuerzo más que un plato. Un almuerzo que puede ser sopa y seco y lo que quieras, ¿no? Y que también habla, digamos, de la riqueza lingüística de este escritor. Y lo otro que pensaba es que es muy sorjuanino. Porque yo me acuerdo, yo creo que es en la respuesta a Sor Filotea, que Sor Juan Inés de la Cruz dice, si Aristóteles hubiera guisado, refiriéndose si hubiera cocinado, hubiera pensado mejor. Y es esta huevada de estar cocinando, de estar cocinando, porque claro, es famosa la idea de los, ¿cómo se llaman los que caminan mientras piensan en la filosofía clásica? Ahí tiene un nombre, ¿no? O de la poesía, digamos, del flaneur. Sí. Y acá es esta nota de... El paseante, claro, es un... Pero aquí es el que cocina. El que cocina. Y sí es verdad que piensas en cosas cuando cocina. Claro, es una actividad absolutamente cotidiana, absolutamente, digamos, intrascendente por lo común y por lo... pero que está atravesada por una soledad justamente que permite el devaneo, ¿no? Porque a la larga este es un monólogo de un tipo que está pensando mientras cocina y se pone a comer, ¿no? Se me viene a mí un poco la experiencia mía, como a mí me gusta andar en bicicleta, eso de, por ejemplo, estar pedaleando. Que es una actividad también súper rítmica, súper monótona, digamos. Y que no puedes estar haciendo otra cosa que no sea eso. Tienes que estar como concentrado, pero a la vez tu cabeza está volando, ¿no? Entonces eso como una cosa que se vuelve ya súper rutinaria, ¿no? Pero que te obliga como a que tu cabeza divague, ¿no? Entonces eso es lo que es este poema, una divagación extensa de un hombre que está preparando comida y que se cuestiona, sin ser tremendista, unas cosas muy profundas, ¿no? Unas cosas, digamos, de ese verso final, quizá encierra el drama que está en su cabeza, porque él termina diciendo esta hermosa y brutal incoherencia de la vida, ¿no? Entonces termina diciendo solidario, pongo un concierto de Bach, o sea, ya va a comer, ¿no? Pon música en el tocacintas y sentado a la mesa ensalza tus dones frugales, digamos, agradece por la comida, esta hermosa y brutal incoherencia de la vida, ¿no? Que es un poco la conclusión. Y entonces, digamos, no es especialmente complejo. Lo que lo hace complejo es que es una especie de ¿cómo se llama esto? De fluir de la conciencia, ¿no? Entonces salta de una cosa a otra y un momento puede estar hablando, por ejemplo, cuando piensa en la publicidad, ¿no? Pague eso ni sé qué con 10% de descuento. O está oyendo noticias, puede ser, porque dice Francisco Franco agoniza 34 días. Qué foco, es como que él está escuchando... Está escuchando las noticias. Algo así, ¿no? Lo que pasa por su cabeza o esto de... Él está como pensando en su familia, dice, acuérdate que tenemos la cena de los Fernández del domingo, acuérdate de tomar tu anticonceptivo, por ejemplo. Claro. Como que ahí se encierra toda una dimensión de la vida cotidiana de una clase media, ¿no es cierto? Y entonces, un tipo común y corriente que a través de su acción común y corriente está enfrentado al dilema de la existencia, a esta brutal incoherencia de la vida, ¿no? Entonces eso lo hace enormemente... O sea, a la vez simple, pero enormemente cuestionador, ¿no? Sí. Porque, digamos... O sea, yo creo que cualquiera se puede relacionar con esta... A mí, por ejemplo, cuando llego de la universidad a la casa, cocinar es casi una felicidad. No, porque, claro, estás todo el día, no sé, leyendo mails, todas estas cosas. Llegas y te pones a cocinar. Y es un proceso que requiere, sin embargo... de algo que me parece interesante en el poema, porque sí es un poema que requiere de mucha paciencia. Como cocinar, el proceso mientras se cocinan las zanahorias, hay que estar picando la cebolla y haciendo el sofrito del que habla en el poema. Casi que sabemos exactamente qué está haciendo. Tiene como un rasgo cómico en ese sentido. No, y tiene porque yo anoté en algún lado que tiene unos recursos cómicos cuando empieza a jugar con los nombres de las frutas o los nombres de las verduras. No se burla, dice tralala. Está cantando, pues casi que uno puede ver cómo uno está bailando, cantando mientras cocina. Quizá sin embargo, se te pueden ocurrir malas ideas mientras cocinas también, ¿no? Pero claro, es quizá la clave es de la poetización de ese momento en soledad en la que uno está totalmente arrojado a sus pensamientos, ¿no? A sus pensamientos sin rumbo, que quizás son los más esenciales y fundamentales, ¿no? Porque, digamos, en el transcurso del día uno está, pues, concentrado en mil cosas, que corrigiendo, que haciendo, Pero hay unos momentos, por ejemplo, a mí me pasa en la bici, como que te desconectas de todo, o cuando cocinas, y dejas de pensar en las tareas del trabajo, en las peleas de pareja, lo que sea, o en la mecánica del carro, y estás simplemente concentrado en algo así, pero ahí de repente estás solo en tu cabeza, y ahí es cuando como que te hablas la plena, un poco las preguntas más fundamentales
que te enfrentan a la situación de la existencia, ¿no? Porque fíjate también una cosa que no dijimos y que es importante, es el tono con el que se mira a sí mismo, porque él empieza diciendo tres cosas importantes en el inicio. Uh-huh. Maniatado en el torrente de la duración, o sea, la idea de tiempo está presente ahí, ¿no? Y un tiempo del que no nos podemos librar, ¿no es cierto? Maniatado en el torrente de la duración, o sea, arrastrado en la vida, arrastrado en el torrente de los días que pasan y de las actividades. Así te quise ver, viejo y roñoso amigo Efraín. O sea, se nombra a sí mismo con el nombre además del poeta. O sea, se identifica aquí este yo lírico con el poeta. Y se ve con un tono irónico, pues, ¿no? Así te quise ver, viejo pendejo, que digamos, al final vuelve a aparecer muy fuerte con ese cual cojudo. Claro. Que es una palabra tan nuestra. Pero fíjate en esa primera parte. Entonces, está el tiempo, ¿no? Esa avalancha, el tiempo en el que vivimos. No está el tiempo, está un aspecto concreto del tiempo que es la duración. La duración. Que es una huevada distinta, porque sí es la duración, es el tiempo en sí mismo, ¿no es cierto? No es del tiempo abstracto, a eso voy. Uh-huh. No es del tiempo como problema filosófico, sino es del tiempo como experiencia concreta. Claro. De la realidad. Que es la conciencia de la vida, digamos. Sí, al final, exacto. Cuando se acerca al final del poema, él hace más bien una exaltación más bien positiva, porque él piensa en mil cosas, en uno, y un rato dice, en el verso 274, el mío está numerado al menos, dice, olvida todo esto, acepta simplemente que estamos aquí, que es cosa de privilegio y ventura dar testimonio de la duración que no somos, sentando perdidamente ebrios de amor a lo efímero sobre nuestras rodillas. Entonces es como hay una aceptación de esa existencia frugal, mínima, un poco sin sentido, un poco incoherente, como dice al final, ¿no? Y entonces ahí está la duración, esa idea de amaniatado en la duración querría decir, estás vivo, te estás dando cuenta que estás vivo, ¿no? Estás vivo y se acaba. Claro, exacto. O sea, porque la duración es eso. A mí me gusta que esté la palabra duración y no tiempo. Claro, justo verdad. Por eso, ¿no? Porque hay esta huevada incluso chance heideggeriana de... Heidegger pensaba en esta idea del carpintero que entiende como la totalidad de las cosas mientras está haciendo la silla con la madera. Yo veo como que lo mismo con la cocinada, ¿no? Claro. Mientras está cocinando, entonces el man empieza a entender, claro, que la vida es una duración. O sea, que estás aquí y luego no estás aquí. Y en ese sentido hay más bien una conclusión positiva, porque termina diciendo, bueno, ¿no? Simplemente acepta que aquí estamos y ya. Y es hermoso. Y claro, sentando perdidamente ebrios de amor a lo efímero sobre nuestras rodillas. O sea, amando lo efímero, ¿no? Sí. Protegiéndolo, cuidándolo. Esto es lo que somos y nada más. Entonces, claro, esas son las que tú dices que hay unas reflexiones bien profundas, metafísicas y existenciales en medio de un torrente medio gracioso, medio destartalado, medio... Y quizás es en el único lugar donde esas preguntas se pueden como hacer de verdad. Y ya vamos a ir más adentro del poema, porque más adentro, o sea, porque yo también creo que al final Jara juega con si en verdad... Porque está el problema del lenguaje, ¿no? Claro. O sea, ese problema sí está ahí. Sí. Pero en todo caso, uno sí se puede hacer estas preguntas en estas circunstancias y no, digamos, en un laboratorio de ciencia ni en el campo, digamos, de la filosofía analítica dura. Claro. Porque ahí te haces las preguntas como abstraído de la realidad. Claro. Y estas preguntas solo están habilitadas en este momento. Claro. Y eso es lo... Y esa es la duración. Y esa es la duración. Ajá. Por eso es duración. Eso está y eso está bueno por eso que dice al inicio. O sea, así te quise ver. Así te en el torrente, así te quise ver. Viejo y roñoso. Además, es como... En este punto, ¿cuántos años tiene Efraín Jara? Él es del 26. Claro, si esto es del 76, o sea, 50 años. Es un hombre de 50 años ya. Claro. Así te quise ir viejo y roñoso. Y fíjate cómo sigue. Piedra confundida. O sea, se llama a sí mismo una piedra confundida entre el estruendo de piedras de la desesperación. Entonces ahí hay un alarido existencial también. Pero ¿no? que te hace pensar, ¿sabes en qué también? Ahora que nos hemos detenido en esta primera estrofa, que es algo que no está acostumbrado a hacer. No te da esa sensación. Ese así te quise ver. O sea, como que es alguien que normalmente no cocina. Es como ahora es del momento. Claro, es como cuando te das cuenta, no sé, cuando la Carol se va. Ajá. Claro. No sé si me demoro tanto cocinar. O sea, la falta es como que dices, mira, y de repente cocinar. Mira lo que descubro de mí, digamos. O sea, no es tanto el hecho de cocinar, sino el de la conciencia de la duración. Lo que provoca esta reflexión, ¿no? Porque es
te quise ver maniatado en el torrente de la duración. Sí. No te quise ver solo cocinando. Sí, eso es secundario. Claro, final. no es de quien cocina todos los días. Claro. Sino de quien le toca cocinar un día por X circunstancia y entonces por eso se ve solo. Claro. Porque no está la mujer o porque no está... Así te quiero ver. Te ¿Qué quiero vas ver. a hacer ahora? Ajá, exactamente. Claro. ¿no? Y así además confundido y medio desesperado, Sí, ¿no es cierto? sí. Y después sigue, y ahí entra lo del lenguaje, porque dice, tanta presunción de follajes ya envilecidos por la dorada lepra del otoño. Hay una idea como de vejez, en fin. Tanto tremor, temblor, fragor, tantos remolinos de frustraciones y sueños. Está hablando de las peripecias de la vida, ¿no es cierto? Tanto ir y venir de la conciencia al mundo y al fin quedarse extraviado en el dédalo de espejos de las palabras. Esa es la imagen, ¿no? Es la imagen, o sea, es el... Claro, tanto vivir para simplemente estar viviendo en las palabras, en lo que pensamos de nuestra vida, en nuestra... Porque ¿cómo ves esta frase? Esta línea, el dédalo de espejos de las palabras. Ese es un laberinto de espejos donde estás viéndote y viendo espectros, digamos. Dos espejos que están frente a frente y entonces por eso está infinito, ¿no? Pero en el fondo es vacío, o sea, en el fondo es algo que no puedes nunca... Solo está ahí rebotando dentro de infinitamente. La cosa. Y entonces la vida viene a ser, o sea, esa duración viene a ser un dédalo de espejos de palabras, ¿no? O sea, una elucubración que nos hacemos con la cabeza y nuestras palabras, que es con lo que damos sentido a nuestra duración, ¿no es cierto? Sí, pero las palabras... Porque él dice tanta cosa, ¿no? No son nada. No son nada, exacto. O sea, tanta cosa, tanto tremor, tantas fatigas, tantos ir y venires, tantos sueños y frustraciones, para al fin quedarse extraviado, además, como sin saber para dónde ir, en este dédalo de espejos de las palabras. ¿Hay algo más que roer el hueso del tiempo bajo el silencio de las estrellas? Algo más, pues, es otro grito existencial, ¿no? ¿Qué más podemos hacer que roer el hueso del tiempo? Ahí sí parece el tiempo, ¿no? Ahí aparece el tiempo. Bajo el silencio de las palabras. Claro, pero aparece después. O sea, es como que el tiempo solo puede aparecer como un problema filosófico después de que aparecen las palabras. Claro. Pero las palabras no son mucho, pero son algo. Claro. Con lo que podemos pensar. Y son a la larga todo, porque con eso es que construyes todo, ¿no? A la larga, ¿qué somos si no palabras? En el sentido de que somos si no sentidos que nosotros mismos vamos dándonos y dando las cosas que vemos y que de alguna manera están digamos, construidas o atravesadas por un lenguaje que está en nosotros, ¿no? No en el mundo como tal. Pero también hay otra caracterización de las palabras aquí y del lenguaje, que me parece que está definido por la palabra, no de hojas arrebatadas por las tempestades, dice, sino de fría y obstinada pasión de usurero. Por metales precios están hechos del destino y la poesía. Ah, sí. O sea, la poesía está, digamos, hecha o levantada por la pasión de este usurero, que el usurero es el que especula con el dinero, ¿no es cierto? El que le asigna un valor como excesivo al dinero, ¿no es cierto? Eso es al menos hasta donde yo puedo ver el usurero. La usura es como justo esta especie de engaño. Engaño, claro. ¿No? O sea, entonces el destino y la poesía están hechos de los metales preciosos que maneja este usurero, ¿no? Claro, y hay por eso 5 rojo del frenesí, donde parte está el azar, ¿no? Porque es como un juego de cartas. Sí, hay el azar y no hay el azar, dice inmediatamente. Sí, ¿no? sí. También esto más adelante que no hemos mencionado, cuando, o sea, él está, así te quise ver, pensando, digamos, arrojado en la vida y en la duración, y de repente le da hambre, porque no es que desde el inicio aparece la comida, ¿no? Sino que está hablando de la palabra, del destino, de esto del usurero, del azar, etcétera. Un rato se llama desdichado y conmovedor animal. Es como el yo y la vida, digamos, ¿no? Etcétera. Pero sigue. Y un poquito más abajo, ya en el verso, ¿qué será? 45, 50, le aparece el hambre. Dice... La piedra reverberante y sin peso del hambre. El estómago como cuero de res templado entre estacas. O sea, ahí aparece como el hambre y hay como un grito porque está entre admiración. Almuerzo. El almuerzo, señores. El almuerzo. Y hay varias As, varias Ms, varias Us, varias Ds. Así, mal almuerzo. Como una especie de llamado, como una especie de... Sí, tengo hambre. De grito animal, ¿no? O sea, tú puedes estar... pensando en los misterios más irresolutos del universo y del lenguaje y atrapado en esa cosa, pero tienes que comer en algún rato. O sea, es como... Le aparece el estómago como cuero de res templado entre estacas, ahí tensionándole, llamándole, hostigándole, y entonces el grito de a comer, ¿no? Claro. Y entonces ahí comienza el proceso, digamos, de la cocina, pero no detiene todo ese torrente de reflexiones que se siguen extendiendo por muchas dimensiones, porque hay momentos que habla
digamos, de la rutina conyugal, piensa un rato en el país, los pudrepatrias, la democracia, la historia. A ratos piensa simplemente en la soledad, ¿no? A ratos piensa, y en medio de estas cosas aparece olor vociferante de la cebolla, olor chirriante de la cebolla, con los ojos bañados en llanto, canta, solitario canta. Entonces ahí está cortando y llorando por la cebolla se va a la olla, tralala, tralala. Wow, eso está impresionante. Eso está impresionante. Claro, te genera una imagen sostenida del tipo pensando y cocinando y entre a ratos risueño, a ratos trágico, a ratos y preocupado. Como un cambio del estado de ánimo, ¿no? Lo de la cebolla es fascinante porque, claro, es ese momento en el poema donde puedes ver la afectación de la vida en la escritura, ¿no? Y como dejar esa señal de... Porque, claro, no está escribiendo mientras cocina, eso es evidente, eso no puede pasar. Está pensando, digamos. Pues le está pasando todo esto mientras cocina, pero está aquí encontrando una forma muy particular que es fonética, por un lado musical. La propia André Torres habla sobre y bueno, el propio Efraín Jara en el prólogo del Sollozo habla de las influencias que tiene de la música en la composición y la estructura de su poesía. Y aquí, digamos, ese tralala, que es este canto, lloro, ¿no? Que puede leerse como, porque está llorando por la cebolla, pero también llorando por sus preguntas y su vida, su duración. Son las dos cosas, ¿no? Y además te corta el ritmo, estás a ratos con unos versos largos y digamos, rimbombantes, ¿no? Los ramajes de la sangre, las palabras centellean como un bosque lámpara, de repente canta solitario, se va a la olla, y creo que eso es importante a nivel estructural. De verdad. Que es raro hablar de estructura a veces en la poesía, pero un poema tan largo tiene que haber una. Y es aquí, siempre que hay una interrupción, es un juego musical o un juego poético. Entonces como que dices, claro, una gran pregunta, unas imágenes y de repente para y es estas repeticiones que advertiste ya, deleite, aceite, afeite del apetito. Y hay varias por todos lados. Sí. Eso es súper bien. También el asunto de la cocina viene a ser una cosa como sumamente, lo dice en algún lado más atrás, creo, como súper animal. El hambre es como súper animal instintivo, ¿no? Sí. Y entonces también el enfrentarse al alimento como objeto crudo y absolutamente, ¿cómo decir?, utilitario, ¿no? En el sentido de la vida, genera un espacio para la conciencia de la existencia misma. En esta misma parte, después de cantarle a la cebolla, un poco más abajo está hablando, crepita la dorada galaxia del sofrito, zumbido de abejas, bla, 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 y dice... Eso es genial. Aromas y sonidos de la vida, grita, porque lo pone entre exclamación, ¿no? Aromas y sonidos de la vida. Es como que el acto de la cocina, al ser tan manual y tan apegado al cuerpo entonces es de repente la vida en su sentido más bruto, ¿no? Dice, cada sensación nos instala en una nueva ola, cada ráfaga de olor niega la muerte, ¿no? Claro. Ahí está la duración otra vez. Es el olor de la comida haciéndose. Claro. Que eso está interesante porque otra vez nos pone en una situación en la que, o sea, el olor y el sonido tienen que ver con la supervivencia. Sí. ¿No? Sí. Porque, o sea, el olor con la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Es lo primero que sale. Claro. Pero luego el sonido es, digamos, la distancia de la amenaza. O sea, tú cuando escuchas algo en la noche que suena dentro de tu casa, enseguida dices, ¿qué es? Claro, sí. ¿No? Una rata, un murciélago. Entonces, que esto esté presente y no la idea y no la palabra necesariamente en este momento de la cocción, creo que nos dice bastante de a qué niveles penetra este poema en la experiencia. Ni siquiera sé si decir en la conciencia, sino en la experiencia misma del sujeto, ¿no? Que está hablando. Eso es magistral. Sí. Y como, claro, y se mete ahí la vida entera, la existencia entera se le va metiendo... El sexo incluso, decías. Todo, sí. O sea, a ver, lo quería buscar, pero por ejemplo está un poquito antes, ¿no? Cuando ya le dio hambre, ya comienza a decir que se blanquean los huesos y un rato comienza... Hay como esta, por ejemplo, dice, olor a trapos fermentados por la rutina, y grita, nunca más. Trampa de los deberes conyugales, ya no más. Pantano de los honores y genuflexiones, jamás. O sea, son aspectos de la vida cotidiana, la rutina, la vida de pareja conyugal, los honores y genuflexiones, la vida social. Y frente a todo eso hay como una especie de rebelión, ¿no? Que él dice, ya, no más, ya estoy harto, ya. Claro. Aniversarios melancólicamente ruidosos, sábados devorados por la infección de las visitas, llaveros engordados hasta la obesidad. Claro. Entonces, en cada verso entran
como rasguitos de la vida, ¿no? De la vida. Y se va generando una especie de universo enormemente complejo, pero simple a la vez, porque Pero creo que esto te dice mucho sobre el temperamento o el estado de ánimo en el que está escrito el poema, y yo sé que es una lectura un poco paranoide, pero aquí pareciera que está peleado con la mujer, sí, ¿no? podría ser. O sea, que hay esta cosa Claro. de nada del aniversario y toca ponerse el anticonceptivo. Exacto. Como que hay una pelea y la man se fue y entonces ahora le toca cocinar solo, ¿no? Claro. Y también habría una especie de mirada irónica. O sea, es una pareja, pero una pareja como de clase media o urbana, ¿no es cierto? Sí. Está como bien caracterizado esto que dice un poquito después. Y uno cada vez más próspero y desamparado, dice, ¿no? Sí. Y después dice, más compre un congelador y lleve gratis una batidora. Claro. ¿No? Más de estas mierdas. Un hombre endeudado. Un hombre endeudado. Un hombre que sacó un crédito en Almacenes La Ganga, exacto. y está pagando el congelador. Pero que es, digamos, o sea, es en un contexto social claro, ¿no? El que tiene su casita, tiene su batidora, tiene su cosa. Es una familia, digamos, pequeño burguesa, que tiene sus problemas. Y que eso te hace pensar si no hay algo de depresión en este man que está aquí, ¿no? Porque sí, claro, sí, porque hay una rabia, por eso dice ya nomás, por eso también se grita después que dice cabrones, caprunos, ni sé qué, como ya. Es que se enoja, se pone triste. Sí. Eso está muy bien. Fíjate ahí mismo, más abajo dice, sombríamente cada vez menos futuro y más pasado, otra vez, digamos, conciencia del tiempo. Y de repente se pasa como a otra, o sea, entran pensamientos. Los honorables padres de la patria, podres, pudre, patria. Entonces está pensando en la esposa, está pensando en la vida social, está pensando en la rutina, está pensando en las visitas del sábado, está pensando en los electrodomésticos que tiene que pagar, está pensando en el país, los políticos, los pudrepatrias, ¿no? Asumen el poder en nombre de la democracia. La historia se limpia con el infeliz de Nixon. Incluso aparece el panorama político. Porque ahí sabemos cuándo lo sacan. Creo que es 1973. Por ahí tiene que ser, claro. Porque es cuando pasa lo de Watergate o algo así. Entonces, ¿no? Como un torrente de reflexiones, pero que no terminan siendo una cosa abstracta, impenetrable, sino que son los elementos de una vida. Te va construyendo hacia pincelazos de una vida entera, ¿no? Sí, y de repente grita ahí, ¿y si estas vacaciones pudiera ir al mar, no? Como quiero irme de vacaciones. Oye. En fin, entonces la vida atravesando este poema, la vida en su experiencia más, ¿cómo decir, no? Más directa, más... Claro, es como una especie de poesía no es poesía de la experiencia, no. Yo creo porque no está registrando la experiencia, digamos, en su... mientras sucede, Si ¿no? tocaría así, como clasificarla, yo diría que es una poesía de tono existencial, ¿no? Sí, pero claro, este sentido como medio filosófico. Sí, pero como de heideggeriano, cosa de sí, pero de por ahí, claro, sí. Por ahí me parece. Lo otro es, a mí me parece súper clave, no por nada, sino porque está ahí repetida la palabra soledad varias veces y es el almuerzo del solitario. La siguiente estrofa, la que estabas leyendo. Porque aquí no sé si es que el poema se rompe o si es que el poema pasa o está constantemente cambiando de fase, de imagen. El poema se está transformando a medida que se van cociendo los alimentos. Pero aquí habla directamente de la soledad. ¿Te quieres asomar a ver ahí qué tipo de soledad es la que está? Claro, ¿o cuál sería su teoría de la soledad? Él está ahí, claro, está hablando de todo esto, del país, de todo, y de repente... Y de hecho ahí sí hay un corte porque casi casi no hay estrofas, ¿no? Es casi todo, pero sí hay unos momentos en que se separan estrofas y aquí hay uno. Y comienza, en el aire radiante de la soledad adquieren los pensamientos la nitidez de las espadas o de las osamentas de los caballos en el desierto. Eso está súper elocuente, o sea, es la soledad también lo que le permite que sus pensamientos, que son un devaneo, que son un ir para cualquier lado, para el electrodoméstico o para el presidente. Está muy bien, claro. De repente se vuelven, agarran la nitidez de las espadas, dicen de repente, Sí, ¿no? Es tremendo el verso, además, ¿no? O las osamentas de los caballos. Que es esto súper luminoso, ¿no? Y de hecho dice más abajo, soledad luminosa. Sí. Soledad establecida como pepa en el fruto. Soledad en la que todo lo que se cruza por el corazón se consume en llamarada. También muy bueno ese, ¿no? O sea, de repente es ese estado de la soledad el que permite esa conciencia de la duración, ¿no? Y vuelve a aparecer la palabra duración. Pero es como que, claro, hasta aquí, o sea, todo lo que veíamos antes en este poema es una especie de lo que llamaríamos ahora una mente que está congestionada de
tanta cosa, o sea, problemas familiares, problemas económicos, problemas en el país. Encima estoy cocinando porque me toca cocinar, si es que eso es verdad. Y luego es la conciencia de la soledad en el aire. Yo tengo, no sé por qué aquí en mi edición, en el aire radicante de la soledad. A ver, ¿dónde? ¿O es radiante? En el área de radiante tengo yo. Que cague. Y hay algunas palabras que estaban cambiadas en esta edición. Tocaría revisar. Varias. Yo diría que 5 o 6 que dije... Que es interesante porque yo supongo que él hizo distintas ediciones. Puede ser. Yo también siento que quizás es injusto decirlo, pero que esa colección de la Católica tiene cositas. Porque he estado leyendo algunos y le he encontrado erratas en varios. Ya hay que denunciarlo al editor. No, esta edición tiene esa palabra. Pero bueno, o sea, más allá de eso, está repetida la palabra soledad. Y la soledad aparece como este espacio... Claro, es que está desde que el título, no es de lamentación, es un momento de pensamiento. Que es en efecto, o sea, como cuando te peleas... O sea, lo peor que puedes hacer es quedarte ahí peleando. Claro. Lo que tienes que hacer ahí es darle chance, irte a despejar un poco la mente, cocinar ciertamente ayuda. Y entonces el man encuentra este espacio en la soledad que no es desde una posición de víctima, por decirlo de alguna manera. Claro. Es medio triunfante la soledad. Es como... algo que a priori es malo, ¿no? Sí. Pero que aquí aparece como algo... ¿no? De hecho, más abajo, en una parte dice... se llega a ser el solitario. Eso es importante, claro. De eso quería Porque hablar. es un estado al que llega y como un estado deseable de alguna manera, ¿no es cierto? Es un estado de iluminación de alguna manera. Y que no llegas por las huevas, claro. digamos. Pero se parece mucho a lo que dice... No es Judith Butler, es la... se me acaba de ir el nombre, la... Voy a decir algo terrible, me va a poner. ¿Cómo se llamaba la esposa de Sartre? Beauvoir. Simone de Beauvoir. Que dice no se es mujer, sino que se llega a ser. Claro. ¿No? Toda la idea de performatividad de Butler está cifrada en esa frase. Y aquí, digamos, es una copia de esa fórmula. Y además, claro, Simone de Beauvoir es también una escritora, filósofa existencialista, ¿no? Cercana, digamos, de esa tradición sartreana, heideggeriana. Y aquí utiliza esa frase. Pero además yo anoté otra que no sé si te hace sentido, pero hay un momento donde dice, pero al peso dorado de fruto de la plenitud solo llegamos por la renuncia. Y yo ahí leí como una especie de estoicismo, ¿cachas? Como de un sacrificio, como que llegar a ser el solo, llegar a ser el solitario no es fácil. O sea, requiere ¿de qué crees que requiere llegar a ser el solo en este sistema, ¿no? Yo diría, hay una especie como de sentido de iluminación detrás de esta idea de solo, ¿no es cierto? Sí. Como de alcanzar un estado... de iluminación. ¿no? O sea, digamos, quizá yo volvería al inicio, o sea, es al torrente de la duración, ¿no? De eso que decíamos entre tiempo y duración. Digamos, o sea, todos estamos devorados por la vida y arrastrados pero no todos o no todo el tiempo somos conscientes de estar maniatados en ese torrente de la duración, ¿no? Entonces quizá esa conciencia es lo que permite alcanzar ese estado de soledad iluminada, ¿no? Que de alguna manera cifraría también un poco como el ejercicio de la poesía, ¿no? Por eso es el laberinto de palabras, ¿no? Sí. O sea, ese detenerse frente a la experiencia que es torrencial y que viene de todas partes y verse solo frente a eso y pensarse y crearse con palabras es un poco ese estado del solitario. Entonces podría ser un poco como el poeta que para frente al torrente y imagina el torrente y lo construye con palabras y se construye algo así, puede ser, ¿no? Sí, porque en este punto ya nos queda claro que quizás la soledad no es algo que solo te pasa, que te puede pasar, sino que luego construyes. Claro. O sea, como algo que haces, ¿no? Y haces con este único recurso que tiene el poeta, que es las palabras, los signos. Claro. Yo diría también esta cosa que me parece que... Mira, aquí encontré un poco más adelante, otra vez repite, porque que dijimos de se llega a ser el solitario es verso 170, veces. Pero luego vuelve a insistir, ya 100 versos después, está otra vez cocinando, bulla del agua en la olla, bulla de tallos de agua, está hambre, bla, bla, bla.
Es la hora de las ramitas de apio, la hora de los rizos del perejil, de compruébese la sal y rectifique. O sea, está en plena etapa de cocción. Y dice, los solitarios son tremendamente apegados a la ortodoxia inútil de las recetas. En realidad no se llega a ser el solitario. Otra vez insiste, ¿no? Sí, sí. Está ahí la idea. Pero mira, lo que dice es interesante, ¿cierto? Que ese verso es genial. Sí, sí, porque sí. dice la ortodoxia... Inútil. Son apegados a la ortodoxia inútil de las recetas. Es como ¿Tú crees que que esa es su definición de la poesía? Sí puede ser, ¿no? Yo había puesto aquí, anotado, he puesto vida igual receta, como... Claro. Pero claro, es la poesía, ¿no? Porque ¿qué es la poesía sino una ortodoxia inútil? Sí, sí, sí. Hay unas ciertas reglas ahí y que te aferran de alguna manera. Claro, o sea, cuando lo dice como lingüista y digamos a quienes hemos leído Sollozo por Pedro Jara y también es otro, pero en ese texto en especial, que en esta edición además viene en publicado plegable. Así en este plegable. Entonces uno sí llega a entender, creo que con bastante claridad, qué es lo que pensaba Jara del lenguaje, claro. ¿no? O sea, es más, en el propio prólogo de ese libro, el man dice algo como... No es que pueden leer como les dé la puta gana este poema. O sea, sí hay unas ciertas libertades, pero tampoco puedes leer como sea. Puedes hacer ciertas combinaciones, pero no todas las combinaciones, que a mí me dice algo sobre la limitación que tiene el lenguaje. Claro. Sobre esas limitaciones que puede tener el lenguaje sobre lo mariano. Y esa es la ortodoxia, ¿no es cierto? Claro. Porque es como una ortodoxia, es como, sí, Entonces el solitario, según nuestra lectura, es el poeta. El solitario es el poeta, pero no puede hacer lo que sea con esa soledad. Porque también eso es lo que uno piensa, ¿no? O sea, que la soledad puede ser una llama, ¿no? No sé quién decía esto, si Juan Gelman o Benedetti, uno de esos. Pero claro, es como un espacio incandescente de creación donde está todo por crearse. Y aquí creo que este man, después del resultado de la cocción, dice... Hay unos límites en lo que puede hacer un poeta. Sí, es verdad. ¿No? O sea, con el lenguaje. El lenguaje no es la libertad plena. Hay una ortodoxia inútil ahí, claro. Y mira, y tiene que ver con que la vida de este hombre no es completamente libre. Porque está el país, porque está la relación, está la familia, está que tiene que ir el sábado donde los Fernández, entonces hay ese plan. Entonces no es completamente libre. Claro. Por eso entonces el estado de la soledad será el estado de la libertad, ¿no? De la libertad dentro de la ortodoxia inútil de las palabras, pero es ese estado como de iluminación en el sentido de que estás realmente liberado en la medida en que eres como consciente de tu detenerte frente al tiempo, a la duración, a la vida. Y en ese detenerte eres libre para pensarlo, imaginarlo, nombrarlo, construirlo. Entonces ahí hay un espacio de libertad. La soledad es también el espacio de la libertad y de la poesía, ¿no? Sí. Con sus, como decíamos, con sus límites que están asumidos aquí por la voz, pero a la vez es una voz que se siente libre de alguna manera, creería yo. Claro, claro. Para mí es paradójico. ¿Se siente uno libre? O sea, daría la sensación que la definición... Las dos cosas, tal vez. O sea, como que la definición de libertad de Jara y Drobo no es como la de un man como Rambo. Ya. No, que dice la poesía es un acto de liberación absoluto. Claro, y ¿no? Sino como que dice, hay una liberación posible en la poesía, pero la libertad no es romper todos los esquemas y todos los límites. Por eso es que es un... Porque por eso tengo que cocinar la receta, ¿no? Por eso también es un poeta que, aunque tiene estos poemas largos y abigarrados, pero no son crípticos a la final, ¿no? No son. Aquí tenemos una escena que a la larga es bien clara, ¿no? Sí, Lo que pasa es que como es tan razón. largo uno lo oye una vez y siente que es un desborde, pero en realidad es un tipo simplemente pensando y cocinando, ¿no? Y entonces hay esta cosa como ambigua, contradictoria o ambivalente de la libertad y la prisión, de a veces la alegría y la tristeza, lo que dice al final, ¿no? La incoherencia de la vida, que es hermosa y brutal al mismo tiempo, ¿no? Esta hermosa y brutal incoherencia de la vida, ¿no? Entonces esa conciencia solo la puede tener el solitario, ¿no? El que se detiene a verla como es, digamos. Claro. Y además... que la palabra, o sea, que el huevo frito esté solo como verso en ese es buenísimo. Pero es un poema de esos que tú, o sea, se siente ríes, torrencial. ¿no? Yo no me reí la primera vez, pero ahora que lo ibas leyendo, cacho que tiene un sentido de es humor. otra cosa que yo he leído varias veces. Hace unos días lo leí de nuevo así a voz alta y todo. Y siempre te salen nuevos matices, nuevas cosas que no te diste cuenta, de nuevos pensamientos por aquí, por acá. O sea, es realmente un poema jugoso, digamos, ¿no? Sí. Es un asunto como, digamos,
torrencial, pero a la vez claro, ¿no? A la vez... Sí, iluminador en algún sentido. Sí. Y hace buenas preguntas, ¿no? Porque es un poeta de preguntas. De preguntas, claro. Por ejemplo, esta que se lanza al final. ¿Cómo es posible la existencia de Dios si el hombre está hecho para morir, no? Un poco como lo de Granizo hace unas semanas, ¿no? Sí, O sea, es una sí, súper existencial y lanzada en medio de las cebollas y los ajos y demás, ¿no? Pero lo que iba a decir antes es un poema que lo revisas y casi que no sientes que hay ningún verso de más, ¿no? O sea, todo calza ahí porque, digamos, hay un montón como de desborde aquí, ¿no? De cosas que si le quitas no pasaría nada, ¿no? Pero todas aportan en el marco de la construcción de vida completa, ¿no? Entonces, es un poema que funciona muy bien, está todo metido ahí y por más que es larguísimo, no lo sientes que le puedes quitar nada, ¿no? Aunque a la vez puede salir un montón y sigue, Sí. pero es un poema como... No le puedes quitar una palabra porque todas funcionan de alguna forma ahí, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo iba que no es como desborde de... como puede ser en un poema de esta naturaleza, de este tamaño, en que el lenguaje un poco se Claro. desboca y ya es pura imagen, que es típico también en la poesía, y termina siendo una especie de... Aquí no, porque sigue contenido, tal vez lo que decíamos del límite, en el... no sé, en esa estructura que le da, ya en la situación que presenta, a la larga nunca termina siendo irracional ni... Sí. sino que es el tipo siempre pensando en su vida y cocinando sus cosas, ¿no? Sí, completamente. Entonces un poeta también muy, podríamos decir como, si bien exigente, pero no oscuro y demandante en el sentido de que Y esto es algo que suele pasar, Ajá. lo que decías, con poetas que escriben textos de esta extensión. Estoy pensando en el ejemplo más extremadamente opuesto, que sería un Lezama, digamos. Ya, claro, Los por ahí poemas pensaba yo también ese súper tipo. extensos, en donde ya en algún punto no ves nada Exacto. porque hay tanta imagen, ¿no? Claro. Y Aquí esto es no como pasa. que no llega a pasar eso. Pero eso yo lo veo aquí como una virtud. Porque, Yo también. Porque todo funciona. Eso es lo que me refería cuando no le puedes quitar nada. Porque todo es desbordado, pero a la vez está bien puesto ahí, Sí, ¿no? es como un juguete. Ujú. No, de estos juguetes, o sea, no sé si es como un rompecabezas, pero hay algo de eso aquí. Sí, yo creo claro. que si le puedes, o sea, a la vez creo que sí hay una clara estructura temporal o una temporalidad que es el proceso claro. de la cocción. Sí. Desde que le da hambre hasta que la comida está servida, ¿no es cierto? Claro. Y todo lo que pasa en ese proceso. Entonces eso es súper claro, pero al mismo tiempo yo coincido plenamente contigo. Más bien se da y le da al lector unas respiraciones con estos juegos fonéticos que los pone como de una manera súper precisa y súper pensada. Sí, es verdad. Como si estuviéramos más efectivamente frente a un músico que frente a un escritor. Y es verdad, hay incluso, te diría más, una resistencia que tiene capaz que ver con esa especie de renuncia al desborde lingüístico, Sí, tal vez. al sí, ajá. desborde verbal, a la Ajá. acumulación de imágenes. Se resiste a Y el eso, man ajá. dice, ¿quieres estar solo? ¿Quieres ser el solitario? Entonces renuncia a esos tesoros, digamos, del lenguaje, ¿no? Como un estoicismo, me cachas, sí, de sí, poeta. sí. De un poeta que como que también es como un ingeniero, Sí, más, sí, ¿no? sí, es así súper, Sí. parecería que no, es lo que se ve en el sollozo, ¿no? Que es una Sí. cosa tan cargada de emocionalidad y de Sí. tragedia y a la vez tan racional, tan fríamente racional. Eso a mí me parece Exacto, pero aquí es lo mismo, más porque perturbador en algún sentido. es tal vez lo que yo trataba de decir con esto de que no le puedes quitar nada, porque todo está bien pensadito y medidito, ¿no? Y entonces es como, de nuevo, es el torrente que tú lees una vez esto y no sabes muy bien qué leíste, Pero aunque... el torrente es mental, Ajá. no es verbal. O sea, sí es verbal, Claro. pero es de acumulación de cosas, Ajá. Pero a lo que iba es como que está fríamente calculado, ¿no? O sea, nunca, es lo que tú dices, nunca se deja desbocar completamente por el lenguaje. Está ahí midiendo las cosas y que todo funciona. Entonces sí es más como un poema de ingeniero, en realidad. Es así. Y claro, vuelvo al sollozo, que es eso, pues, ¿no? Eso es un el acto contraste de ingeniería. entre fría racionalidad y pasión desbordada es increíble ahí, ¿no? Creo que la combinación de eso, y podemos, para concluir, hablar un poco, es un poco irresponsable, como dices, hacer estas valoraciones como este es mejor, este es peor. Claro. Pero creo que es por eso que a mí me gusta más Efraín Jara que Adum. Sí, yo también lo puedo entender más y lo
También siento como que en Adum hay un poco más quizá como de la pose del poeta nacional. Asume más de ese papel, ¿no? Y aquí un poco se burla de eso. Claro. El medio está diciendo, yo no quiero ser un poeta nacional. Porque si es que para Efraín Jara existe la nación, ese es el mundo natural. Puede ser. O sea, los Galápagos, todo eso que también está muy, muy presente en su poesía. Y para Doom sí es el peso de la historia, digamos. Sí, eso y es esta lo que cuestión pesa mucho más. Aquí Nixon Doom también tendremos que verlo más adelante. Sí, lo vamos a ver. Yo les amo a los dos. Claro, sí. O sea, aquí lo que pasa es que cuando dices ingeniería, entonces cada cosa está en su puesto. Entonces hay varios elementos muy heterogéneos entre sí, como un huevo frito, Nixon y estos juegos fonéticos y las preguntas existenciales, pero están como dentro de un sistema. Exacto, sí. Y entonces ese sistema organiza las palabras y les va dando como mayor peso, más énfasis, y todo está como súper, es un gran poeta, tipo, o sea, es... Que tal, claro, su gran virtud tal vez es esa, es la de no dejarse seducir por ese desborde que puede ser el torrente de la palabra, que es seductor, claro. Y que puede tener unos resultados también enormemente potentes, pero que también pueden terminar siendo pura... yo creo que tú y yo hemos hablado mucho de esto en los últimos años, es como, yo tiendo, no sé si porque evidentemente cuando eres más pelado, sí te llama más la atención una escritura como más desbordante. Sí. A mí me da la sensación que hay muchos poetas que cuando tienden hacia eso se ahogan en ese torrente. Claro. ¿No? Y como que no saben qué hacer con ese torrente. Y yo veo mucho, a mí un poeta que me parece muy parecido a Efraín Jara es Montalbetti. Y los dos son lingüistas, tiene algún sentido eso que estoy diciendo. Porque también Montalbetti tiene estos poemas extensos. Uno leímos aquí con la Yuli, creo que fue el primer programa de este podcast. Telemarca, o sea, un poema gigantesco. Igual, o sea, está la tentación del barroco. Pero quién sabe si por conocer las artes oscuras del lenguaje en su forma más elemental, digamos, hay como una... Iba a decir mesura, pero me gusta la palabra que utiliza este man, que es una renuncia. Que a mí me conmueve mucho, yo creo, en un poeta. Tal vez como que Montalbetti lo lleva un paso más allá que Jara, porque pues, es más atrevido en su... Pero también es contenido, ¿no? O sea, también genera unos universos que parecen una locura, pero que no lo son. O sea, lo son, pero son bien pensados y estructurados, ¿no? Sí. Mientras que a veces en una poesía muy barroca es el artificio mismo. Ya es el ocultamiento, ya no sabes ni de qué habla, ¿no? Sí. O sea, cuando tú lees un poema ya barroco puro, ya casi no importa porque el objeto está tan oculto y retorcido. Ese es su punto. Y ese es su punto, claro. Y tienes que hacer un ejercicio intelectual largo para entender de qué mismo está hablando, ¿no? O sea, si es que está hablando de algo. Pero aquí no, pues no llega a ser para nada. O sea, no es un poeta barroco en absoluto, Efraín Jara. Digamos, tiene un cierto costado barroco por el asunto torrencial y acumulativo, ¿no? Entonces te lanzas unas estrofas largas del hora, los huesos y al jade de la colia, las papas y al bla, 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 bla. Entonces tiene como un gesto también de acumulativo, expansivo, desmedido, desbordado, pero siempre contenido dentro de un sistema que claramente marca lo que está pasando y no termina de romperse. Por eso decía que tal vez Montalbetti sí lo lleva un paso más allá porque él es más todavía atrevido, pero coincidiría con eso de que también es súper cohesionado en un sentido, ¿no? Sí. Que claro, a mí eso es mucho más difícil que el desborde, pues, ¿no? O sea, lograr una cosa así. Yo desde mi modesto punto de vista, sí. Claro, yo diría también. A mí, aunque tiene cosas barrocas, pero... A mí las poetas que más me gustan son Blanca Varela y Selva Almada, que tienden a jugar bastante con la elipsis y con la omisión y más bien con... O sea, yo siento que piensan, hablando de ingeniería, ¿no? Siento que piensan en la poesía de una manera muy escultórica. O sea, el escultor como el man que le quita cosas al no que le pone más, sino que va cincelando, va quitando. Y por eso las cosas sí están puestas así como con pinzas en este poema. Que es muy asombroso, porque eso es fácil de hacer en un poema breve. ¿Cachas? Un poema breve de, no sé, de Ida Vitale, digamos, en esos poemas breves de María Negroni. Cada palabra tiene como un peso muy específico y entonces si hay una palabra ahí que está medio rara, en este poema hacer ese trabajo que es de ingeniería y de albañilería, entonces es muy, muy asombroso. Y se nota que es un trabajo como, por ejemplo, todos los juegos de fonética que hay, ¿no? A cada rato
estas cascadas de palabras que se relacionan Sí. una con otra y que cambian un poco el tono. Eso está en todas partes. O sea, está sumamente pensado las transiciones, las cosas. Sí, sí, es maravilloso, yo coincido, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Creo que Sí, nos sí, gusta sí. más que a Doom. Lo último que te quería preguntar es, o sea, en lo que estuve leyendo, asomándome a cosas que se han escrito sobre Efraín Jara, no vamos a alcanzar a hablar de nada de eso porque hay un montón escrito. A mí me gustó mucho este prólogo de la Daniela Alcíbar, que es una lectura asombrosa, pero está la tesis de Sí, maestría es de muy la bueno María Gusta eso Venturini, de la María Gusta. que sí. revisé, es un tremendo estudio sobre el tema de la muerte, evidentemente, y es uno de los escritores ecuatorianos más comentados. ¿Coincidirías conmigo que tal vez no tan valorado afuera? ¿O no alcanzo a ver esa dimensión de Efraín sí, Jara? pues claro. Es que en general también un poeta ecuatoriano afuera es difícil que se... Claro, pero Pero Carrera sí, Andrade ha tenido claro. mayor suerte, o César Dávila. No, pero este sí debería ser entre las grandes voces de la Sí, segunda mitad del siglo. sí. Es excelente, sí. Y yo no cacho bien, no profundicé tanto en mi investigación para cachar si Efraín Jara es un poeta que se lee no solamente en los cenáculos, digamos, muy... Yo Por no ejemplo, sé, no vi si está publicado en Círculo de Poesía o algo así, pero no me queda claro. pero creería que más bien no. Y claro, un poema, por ejemplo, como este o como El Sollozo de Pedro Jara es un monumento total Sí, que merece sí. estar en cualquier valoración seria de la gran poesía del siglo XX, Sí. pues, ¿no? Porque Adum sí es... Adum sí es más, Adum claro. sí está reconocido como un Claro. poeta. Ha ganado un premio internacional Sí. también. Su poesía, sobre todo su poesía, Sí, ¿no? sí, sí, pero casi que suele mencionárselo cuando se dice que Ecuador no tiene nadie del boom, lo sacan a Adum claro, sí. como Que tratando. es absurdo. Claro, porque es no- absurdo. Pero no, Adum sí ha tenido también merecidamente, pero yo sí, creo que sin duda. Jara tiene un Por lo nivel... menos es equivalente. Sí, pero yo sí creo que Jara tiene un nivel así de los grandes poetas latinoamericanos, sin Sí, duda, sí. Sí. Maravilloso, gran poema. Sí, chévere, chévere. Oye, ¿decimos lo que sigue o dejamos ahí al misterio? Yo tengo en la cabeza ¿Qué tienes en la cabeza? a Sonia Manzano. Ya, bacán. Sonia Manzano es la que Bacán. tengo ahí apuntada. Ya. Y he estado un poco leyendo estos días, entonces puede ser con ella, sí. Ya, entonces vamos a seguir la próxima semana con Sonia Manzano. Capaz le invitamos, ¿no? Capaz le Sí. invitamos a una lector de Sonia Puede ser. Manzano que Si sea... metamos a ella no la que podemos vaya- criticar mucho. Claro, entonces ni pero modo. tampoco lo merece, creo. Bueno, buenísimo. Entonces Sí. vamos con Sonia Manzano. Gracias, pana. Ya, Estuvo pues, igual divertido. a ti, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y a quienes nos escuchan, recuerden que este episodio ha sido grabado en los estudios de Radio Huartes y se publica en la página de la radio y en Spotify. Nos vemos la próxima semana. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2025.